Se los contaba ayer. Monseñor Angeleri, un obispo de la provincia de La Rioja, un hombre comprometido con la iglesia, comprometida con el cristianismo, fue asesinado. La historia contó que sufrió un accidente en la ruta, allí en la provincia de La Rioja. Tenía una síntesis muy fuerte en términos de la religiosidad y en términos de lo político. Él siempre decía y predicaba que hay que tener en el andar, en el camino, hay que tener un oído puesto en el pueblo y otro en el evangelio. De alguna manera amalgamaba en esa frase la importancia de entender la fe, la religiosidad, sobre todo el cristianismo, desde la realidad social y política, desde la vivencia concreta, desde que una religión, una iglesia que se construye a partir de un Cristo que aparece a representar y a conducir a los marginados, a los más humildes, a los perseguidos, no puede estar por fuera de la realidad. No puede ser la oración aquello que intenta buscarle solución a los problemas que lo resuelven los hombres. Ayer también les decía que hay una hermosa canción de Teresa Parodi que dice: el que debe responder ante los reclamos, claro está, a San Cayetano, el que debe responder no es San Cayetano. Quienes deben responder, dice la canción de Teresa Parodi, están mirando para otro lado. Y esta es la síntesis de esta Argentina. Hoy la movilización que fue a pedirle a un santo, a agradecerle a un santo, hablaba de la necesidad de techo, hablaba de la necesidad de trabajo, hablaba de la necesidad de la paz. Y todas esas necesidades hoy constituyen a la Argentina. Insisto con este concepto. Nosotros estamos frente a un presente regulado por la necesidad, regulado por el no se puede, regulado por la falta de oportunidades. Y todo eso no sucede ni por gracia ni por desgracia de ningún Dios. Sucede porque las actividades humanas de la política multiplican el mundo de las necesidades. Y así es que hoy se constituyó una marcha, donde había testimonios muy fuertes. Quiero que empecemos a escuchar a algunos de ellos, que hablan de esta realidad de la Argentina. Cuando a mucha gente le dicen, bueno, andá, ¿por qué no? Andá a pedir a San Cayetano. Está muy bien que la fe sea el motor. Está muy bien que la fe te convoque a levantarte. Quizás sea cierto que la fe mueve montañas. Lo que sí tengo claro es que la fe no mueve ministros, ni la fe mueve presidentes. Es la acción política la que pone en discusión a esos ministros y a esos presidentes. ¿Quieren escuchar algunos de los testimonios que hoy se escuchaban en esa movilización a San Cayetano? Este es uno de ellos, de la realidad que les estamos contando aquí desde que comenzó el gobierno de Milei y antes también, pero que se profundizó en estos tiempos, para entender que por más que se tape, se quiera de alguna manera dibujar este presente con ciertos grados de tolerancia, este presente nos lleva a lugares profundamente dolorosos. Escuchemos algunas de las voces de esta tarde. Buenas tardes, ¿Cómo la estás pasando económicamente hoy en día? Y la verdad que mal, creyéndole todo, que decía que primero iba a acomodar los sueldos, iba a acomodar el salario, iba a acomodar todo. Resulta que hoy te está reventando por todos lados. Y yo te digo la verdad, yo no soy política, a mí no me interesa la política. A mí lo que me interesa es que nosotros, los ciudadanos, el laburante, estemos bien, podamos comprar las cosas para comer, para mandar. Yo no tengo hijos, pero los chicos tienen que ir al colegio bien alimentados, una inseguridad tremenda, nos mintió por todos lados, vas al supermercado para comprar con 100.000 pesos, no nada, es un desastre. La verdad, me siento totalmente defraudada. Esa es mi opinión. ¿Te arrepentís de haberlo votado? Por supuesto, y nunca más lo vuelvo a votar. Nunca más. No hay trabajo. No hay trabajo. Porque este gobierno ha multiplicado la desocupación. A partir de lo que significa, por ejemplo, a muchas pymes poder sostener su pequeño comercio. Y no hay respuesta para esto. No hay respuesta desde la política. Y si no hay respuesta desde la política, es lógico que aparezca la necesidad de que lo espiritual resuelva la cotidianeidad y lo que sucede en la tierra. Pero no alcanza.
Porque esta realidad, esta mujer que votó a Milei, que se siente arrepentida, empieza a tomar conciencia de lo que está viviendo. Entonces hoy se pedía por el trabajo, un trabajo que cada vez es más precario, que si avanza la reforma laboral es más precaria y que de alguna manera parece que llegó para quedarse. Y me parece muy bien que hoy se hayan expresado en esa movilización muchas organizaciones sindicales, muchos movimientos populares, muchas organizaciones políticas. Ahora, además de rezarle a un santo, por favor, vayan a ponerle un límite a la reforma laboral. No acuerden en Palacio, de espaldas a ese pueblo, por una reforma laboral que les convenga un poquitito a todos para cobrar algo en el acuerdo de la obra social, para que no toquen esta cúpula sindical, para que no jodamos tanto la vida a algunos empresarios, pero después les vamos a pedir un santo. Dejen un poquito al santo en paz y vayan a reclamarle a los hombres. ¿Cómo es eso? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también se pidió, no solo por el trabajo, se pidió por el techo. Miren esto, miren esta placa, lo que significa hoy tener un techo en la Argentina. Esta es la canasta inquilina, una persona sola adulta, un departamento monoambiente o de 2 ambientes. Le tenemos que calcular aproximadamente 281.977 pesos de lo que puede salir en promedio. Un alquiler de un monoambiente, 250.000 pesos, o sí, 250.500, más expensas de 85.000 pesos. Y un alquiler de 2 ambientes son 315.000 pesos. Todo esto te va dando un total de 649.556 pesos, las fuentes inquilinos agrupados. Hoy en día, alquilar casi te lleva más de la mitad del sueldo. Y es imposible. Sin embargo, parece que hemos bajado la vara desde donde nos medimos y empezamos a encontrar cierta satisfacción en lo que hace unos meses era un problema. Y aquí me quiero detener, porque la lógica que quiere instalar culturalmente el gobierno es que, bueno, al fin y al cabo hay que aguantar. Bueno, al fin y al cabo pago menos que vos. Mire, me pasó algo el otro día con los compañeros de la radio, en Radio 10, que contaban una anécdota, ¿no? De una persona que le llegó de gas 65.000 pesos. Imagínense si alquila además esa persona, no súmenle a los datos que pasábamos recién. Imagínense si alquila 65.000 pesos. Y se lo comenta a otra persona que estaba allí, un familiar, y le dice, no, a mí por suerte me vinieron 34. Claro, y terminamos alegrándonos porque pagamos 35 y no pagamos 60 como el otro, cuando hace un año atrás pagábamos 4.000. Pero vamos bajando la vara, por tanto, vamos extendiendo los tiempos de tolerancia. Parece que el deber que tenemos como sociedad en estos tiempos es ampliar nuestra espalda para seguir sosteniendo el ajuste. Y se hace imposible. Esta Argentina es imposible para más de la mitad de sus habitantes. Esta Argentina que hoy se expresó en el reclamo a un santo, está lleno de demonios que multiplican la pobreza y que hacen que 7 de cada 10 niños y niñas sean pobres. Ustedes se dan cuenta del número, que no es un número, que son vidas, que son futuros, que son infancias. 7 de cada 10. Y como decíamos ayer, ¿está pensando el gobierno políticas de inclusión para estas generaciones marginadas, empobrecidas? ¿O está pensando cómo los va a reprimir? Seguramente en la reacción frente al hambre, en la reacción frente a la desigualdad. Entonces, esto de a Dios rogando y con el mazo dando, bienvenida a la fe, bienvenida a la santidad, para quienes crean, pero por favor, que sea la política, porque la religión es política, la que ponga en discusión esta realidad. Uno veía otros medios donde ponían en valor la fe que movilizaba a muchos y a muchas. Insisto, uno no es quien para juzgarla, todo lo contrario. Lo que sí sé es que, por favor, no equivoquemos las miradas. Con los rezos no se transforman los modelos económicos. Con las oraciones no se construye la sensibilidad de un gobierno que demuestra no ser sensible. A mí me encantaría ir a San Cayetano y después de ir a San Cayetano ir a abrir los galpones donde Petovelo aún hoy
con 7 pedidos de jueces distintos que le dicen entregue los alimentos, no los entrega? Yo no sé si San Cayetano tiene la llave de los galpones. Sé que la tiene Petovelo, la llave de los galpones, y no los abre. Se pidió por trabajo, se pidió por techo y se pidió por pan, por comida. Miren lo que pasó con el consumo de pan en la Argentina. Ámbito.com. La crisis en la mesa de los argentinos. Se consume menos pan, lácteos y carnes. Una de las consecuencias más directas de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei se refleja en la mesa de los argentinos, donde desde comienzo de año faltan un 17,5% de plato con carne vacuna, un 14,5% de lácteos y un 45% de panificados. 45% cayó todo lo que tenga que ver con panificados. Cayó el consumo de leche. La Serenísima ganó como nunca antes. Increíble eso, ¿no? ¿O no? Pero esta es la realidad y vuelvo a lo de la vara. ¿En qué momento como sociedad creímos que en realidad la tarea nuestra de este presente es ser cada vez más tolerante con nuestra propia infelicidad? Parece que hoy en día la virtud política es saber cuánto aguantás. Bueno, y sí, bueno, hay que recortar cosas, dicen mucho. Sí, bueno, claro. Lo que tenemos que recortar una salida es una cosa, cuando tenés que recortar el pan es otra. Es otra. Pero además del trabajo, del techo y del pan, nos hablan de paz. Se pide paz. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno ante esto? La foto que vimos ayer. Porque esta no es una foto que busca la paz. Esta es una foto que lo que busca es generar la impunidad a aquellos que precisamente nada tienen que ver con la paz. Están mucho más cercanos a la violencia, al horror. No voy a decir guerra, porque no hubo una guerra en la dictadura. Pero esto es lo que el gobierno responde ante esta movilización. ¿Ustedes se acuerdan de Javier Milei diciéndole a un manifestante que le dijo, presidente, en este país hay hambre? Y él respondió, no, mirá, si hubiese hambre, el que tiene hambre tarde o temprano se levanta y hace algo para dejar de tener hambre. Esta es la respuesta. Entonces, qué interesante es un día como hoy poder entender que precisamente la fe que se pueda tener en una religión, cualquiera sea esta, debe estar de la mano de ese accionar político. Porque le guste a quien le guste, el cristianismo, la figura de Jesús de Nazaret, es una figura profundamente política, en un contexto político determinado, denunciando a un imperio determinado y siendo reprimido por ese imperio. La Biblia es un gran libro de historia, además de un libro de fe. Pero también, en algunos sectores del poder, hacen de la religión un lugar de cierta quietud social. Vos rezá. Vos seguís sin llevar a tus pibes a la escuela porque no están bien alimentados. Vos no podés ir a tu trabajo porque te están recortando las horas para reducirte el sueldo porque se cae la producción, pero vos llegás a tu casa y rezá. Vos tenés una realidad en donde las infancias están mendigando por la calle y están abandonando las escuelas porque primero necesitan comer antes de educarse. Vos andá y rezá. Y aquí está la lógica. Y no me voy a meter en una cuestión de religiosidad porque no soy cura. Pero, digo, bajemos a ese San Cayetano de la estampita, bajemos a ese Jesucristo de la cruz y hagámoslo carne. Hagámoslo un accionar político. La iglesia se presenta, la iglesia escribe documentos. Señores, que la iglesia organice, que la iglesia movilice. Porque si no, la quietud de la oración nos quita la acción. Y también los procesos de fe son procesos de una profunda acción política. Entonces, yo no sé si la lógica está en pedirle a los santos o la lógica está en aceptar que hay demonios. Algunos dirán, bueno, todos tienen de lo suyo. Sí, probablemente todos y todas tengan de lo suyo. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a esas futuras generaciones? Que son generaciones del presente, mejor dicho, que hoy están pasando necesidad. Estas cifras, algunas de ellas, son las cifras de un país que es insoportable.
Y que hay algo que une a las religiones en general. Aclaro que soy una persona que tengo fe, digo, porque parece que estoy destruyendo, pero la lógica de las religiones en general tienen algún rasgo de sometimiento, someterse a lo establecido, aunque ese establecido sea un Dios, sea un modelo económico, para algunos ese Dios es el mercado. Bueno, sometete a eso y quédate en ese lugar de quietud. Yo le vengo a pedir a San Cayetano que ilumine al presidente, escuché hoy. Sí, qué sé yo. O los dioses y los santos son de derecha y no nos dimos cuenta, o evidentemente falta algo bastante más. Que esa enorme movilización de la fe sea una fe en una creencia religiosa, pero sea una profunda fe en que se puede transformar la Argentina. Tenemos que militar esa fe que nos tiene que hacer sentir en lo más profundo que no se puede construir un país sin justicia social, que no puede haber una dirigencia política que no tenga como horizonte el bien común, que no puede existir una democracia que no se alerte, que no detenga todo por la pobreza de sus niños. No es una cuestión de pedir, porque como alguna vez, o solamente de pedir, porque como alguna vez dijimos que la oposición no se declama, que la oposición se ejerce. La fe no se declama, la fe se ejerce. La creencia de que un país distinto se puede construir no está abarcada en un templo, no está abarcada en una estampita, no está abarcada en una cruz, no está abarcada en un Corán, no está abarcada en el Nuevo Testamento, no está abarcada en el Antiguo Testamento. Precisamente esos libros son libros de historia política y concreta, donde algunos creerán que de allí nacieron dioses. Sin embargo, si se cree en eso, se cree en su lucha. Y quiero decir, empecé hablando de Monseñor Angeleri, asesinado por la lucha de Monseñor Angeleri, por los más humildes. Y cuando hablamos del padre Mujica, hablamos de ese hombre que fue asesinado por luchar para los más humildes. Hablamos que los perseguidos, a veces dentro de la misma iglesia, son los curas villeros. A mí me causa gracia cuando hay una rama de la iglesia que dice curas opción por los pobres. No, todos tienen que ser opción por los pobres, si no búsquense otra religión. O Jesús no era el Jesús de los pobres. Entonces, a buena hora que el pueblo tenga sus dioses y tenga sus santos, pero que por favor sepa descubrir sus demonios, porque si no, no alcanza. Porque si no, no alcanza. ¿Cuándo será ese día que aquellos que crean, entiendan que no hay mejor rezo que, por ejemplo, hoy pedir que el hambre se termine? Pero para pedir que el hambre se termine, como dicen los chicos del pueblo, esa hermosa organización a nivel nacional que trabaja con pibes en situación de calle, que repiten una y otra vez, el hambre es un crimen. Del hambre no se sale rezando, del hambre se sale peleando, de la desigualdad no se sale rezando, de la desigualdad se sale votando y construyendo espacios de poder que pongan en discusión los modelos que recortan oportunidades. No es de rodillas frente a nadie que se ataca la desigualdad, es de pie y mirando a los ojos que se ataca la desigualdad. Entonces, si es el rezo como única forma de transformar la realidad, yo creo que ni San Cayetano nos escucha. Quizás habrá que poner bastante más para transformar una Argentina que duele por todos lados. Una Argentina que duele por todos lados. Que insisto, la fe no sé si mueve montañas, quizás sí. Ahora, que los seres humanos son capaces de destruir una montaña y construir algo similar al lado, sí, lo ha demostrado la historia. Qué bueno es ahora poder recordar esta frase con la que empecé de Angeleri. Con un oído en el pueblo, con sus dolores, con sus angustias, con sus broncas, con la clara convicción de todos aquellos que le quitaron, y entonces, del otro lado, sí, para los que tienen fe el Evangelio. El que debe responder no es San Cayetano. Los que deben responder están mirando para otro lado. Tienen razón Teresa Parodi.
Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.